¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas y organizaciones tienen tanto éxito mientras que otras parecen estancarse? ¿Qué las hace únicas y capaces de inspirar a otros? Te invito a descubrir Empieza con el Porqué, un libro revelador de Simon Sinek. En este video te daremos 7 puntos claves sobre este libro, el cual nos muestra cómo las personas y organizaciones más exitosas del mundo operan desde un lugar de profundo propósito y convicción. Empecemos. Punto clave 1. Todos podemos encontrar trabajos gratificantes que nos motiven y respalden nuestra manera de pensar. ¿Te gustaría descubrir tu objetivo o propósito que dará a tu vida un significado más profundo y hará que todo lo demás pase a un segundo plano? Las personas que han cumplido objetivos duraderos y han cambiado el mundo tienen ciertas cosas en común. Pueden inspirar a quienes las rodean porque piensan, actúan y se comunican de un modo que las diferencia de los demás. Y lo que es más importante, todos empezaron con un porqué. Descubre y explora tu propio porqué para vivir una vida plena con un legado duradero. Cuando busques tu porqué, guíate por los principios utilizados por quienes han encontrado el suyo. Principios que cualquiera puede aprender. Con ellos puedes crear empresas u organizaciones cuyos empleados tengan un porqué. La fuerza que impulsa el deseo de cada persona de cambiar el mundo. Por ejemplo, Samuel Pierpont Langley decidió que quería ser la primera persona en pilotar un avión. Tenía todos los recursos humanos y materiales necesarios para lograrlo, como trabajar en Harvard. Pero le faltaba un elemento vital, no tenía un porqué. En cambio, Wilbur y Orville Wright no tenían financiación, contactos de alto nivel ni estudios universitarios. Todo lo que tenían era un equipo comprometido e inspirado por su gran pasión por volar. El 17 de diciembre de 1903 se convirtieron en los primeros en hacer volar un aeroplano. Los hermanos Wright triunfaron donde Langley habría fracasado porque eran líderes inspiradores que transmitieron su pasión a los miembros de su equipo. Todo empezó con un porqué. Continúa para descubrir cómo encontrar la causa que marcará la diferencia en tus proyectos personales y profesionales. También aprenderás sobre la naturaleza humana, lo que te ayudará a relacionarte mejor con los que te rodean. Punto clave 2. Las ventajas del Círculo de Oro. La proporción áurea sirvió de inspiración para el Círculo de Oro, que plantea que existe más orden del que creemos o admitimos. ¿Alguna vez has visto pájaros volando de forma perfectamente ordenada? ¿O te has fijado en las pequeñas venas simétricas que recorren las hojas? La naturaleza está llena de caos, pero también tiene orden. El comportamiento humano es parecido. A veces puede parecer caótico, pero hay patrones subyacentes por los que se rige. Esta previsibilidad resulta útil a la hora de estudiar la motivación. El Círculo de Oro es una perspectiva alternativa a las hipótesis existentes sobre por qué algunos líderes y organizaciones han alcanzado un grado de influencia tan desproporcionado. Simon Sinek. Se compone de 3 círculos concéntricos. El más interno pregunta ¿por qué? El del medio, ¿cómo? Y el más externo, ¿qué? Toda empresa u organización sabe qué hace. Sin embargo, no muchas empresas pueden describir claramente por qué lo hacen. Es decir, no el resultado, sino el objetivo o propósito. ¿Qué tienen en común Apple, Southwest Airlines, Martin Luther King Jr. y John F. Kennedy? Eligieron la inspiración en lugar de la manipulación para motivar a los demás. No importaba que sus objetivos fueran diferentes y que sus sectores fueran diversos. Cuando aclares tu por qué, el resultado será mayor flexibilidad, innovación y éxito duradero. Tomemos el ejemplo de Apple. La empresa destaca porque ha encontrado la armonía entre lo que hace y por qué lo hace. Esto los convierte en auténticos. En cualquier sector en el que trabajen, llevan consigo esa autenticidad. La capacidad de inspirar también funciona a nivel micro. Puedes aplicar esta idea al proceso de desarrollo de tu producto, a los procedimientos de contratación, al desarrollo de la cultura corporativa e incluso a las ventas y el marketing. La inspiración es intrínseca al éxito porque hace que la gente crea en sus acciones. Si una persona trabaja por necesidad y obligación, será buena en su trabajo y sus resultados serán satisfactorios, pero no se esforzará por mejorar en lo que hace. No tendrá ningún afán de superación. Sin embargo, los empleados aprenderán a ser ambiciosos y a aspirar constantemente a lo máximo si su jefe los motiva. Punto clave 3. Se puede influir en el comportamiento humano creando experiencias que gusten a los demás. En el mundo actual, la manipulación es lo normal.
Los ascensos, el miedo, las aspiraciones, la presión de los compañeros y la innovación son factores externos que motivan a la gente a actuar. El problema es que la manipulación asegura resultados, pero no genera lealtad. La manipulación puede ser eficaz a corto plazo, pero únicamente proporciona un éxito temporal. Lamentablemente, muchos líderes optan por la manipulación porque consigue resultados inmediatos. A menudo tomamos decisiones basadas en nuestras suposiciones y nuestras supuestas verdades, pero basarse en información falsa o incompleta probablemente dará malos resultados. Tarde o temprano, las personas descubren la manipulación. Esto conduce a la desconfianza y a una imagen negativa que les impedirá volver a interactuar con esa empresa. Muchas organizaciones desconocen los motores de su negocio, investigan y sacan conclusiones basadas en los resultados de la investigación. La conclusión a la que llegan, a pesar de los resultados, puede ser errónea. Sin saber exactamente por qué tus clientes son tus clientes, es inevitable recurrir a trucos manipuladores para retenerlos. General Motors se propuso liderar la industria automovilística estadounidense en cuota de mercado. Lo consiguió, hasta que entraron en escena los fabricantes Ford, Chrysler y AMC. Cuando Toyota apareció en la década de 1990, GM creó una estrategia de incentivos para retener a sus clientes. Ofrecían entre $500 y $7,000 como incentivo a quienes les compraran vehículos. Funcionó durante mucho tiempo, al menos hasta 2007, cuando GM empezó a perder $729 por vehículo, principalmente debido a estas bonificaciones. La incapacidad de mantener el programa de incentivos hizo perder clientes que se habían vuelto adictos a recibir recompensas económicas. La empresa confundió la compra recurrente con la fidelidad. La gente puede hacer negocios contigo varias veces, pero eso no significa que te sean fieles. Los clientes fieles rechazan productos mejores y precios más bajos por un vínculo sentimental con tu empresa. Por tanto, no manipules a la gente para que adore tu marca. En lugar de eso, céntrate en crear experiencias de marca con las que las personas quieran identificarse. ¿Sabías que en 2008 los compradores estadounidenses dieron preferencia a los automóviles extranjeros sobre los de fabricación estadounidense? Punto clave 4. Centrarse en el por qué en lugar de en el qué. Las empresas que se centran en el qué pueden despertar nuestro interés, pero sus productos siguen pareciendo poco atractivos. A nadie le importa el qué hasta que el por qué resuene en su interior. Los mejores productos y servicios pueden ser atractivos, pero insuficientes para generar un sentimiento de pertenencia. Una empresa que nos cuenta por qué hace lo que hace generará clientes fieles que comparten creencias similares. Sus productos no son necesariamente los mejores, pero les somos fieles porque simbolizan nuestras ideas. Algunas personas compran productos que no necesitan porque se solidarizan con los valores de la empresa, o puede que quieran apoyar a una empresa local para mostrar su aprecio por la comunidad. Estas decisiones pueden parecer poco prácticas o ilógicas, sin embargo, son bastante frecuentes. Por tanto, ten en cuenta la imprevisibilidad del comportamiento humano a la hora de planificar tu proyecto empresarial. Los principios del Círculo de Oro son mucho más que una jerarquía de comunicación. Estos principios están profundamente arraigados en la evolución del comportamiento humano. El poder del por qué no es una opinión, es biología. Simon Sinek. En este sentido, el Círculo de Oro es similar al cerebro humano. Por ejemplo, el nivel ¿qué? Se asemeja al neocórtex. Esta parte del cerebro es responsable del comportamiento y de todo lo relacionado con él, incluida la toma de decisiones y el lenguaje. El estrés y las dudas provienen de centrarse en el qué en lugar de preguntarse por qué y comunicarlo de forma eficaz. A veces es difícil expresar los sentimientos porque las decisiones y las emociones se originan en partes distintas de nuestro cerebro. Nos cuesta, por ejemplo, explicar por qué preferimos un tema a otro. No ocurre lo mismo con las decisiones. Nos cuesta explicar por qué hacemos las cosas que hacemos. Las decisiones y sus justificaciones se originan en distintas partes de nuestro cerebro. Aunque las decisiones instintivas están asociadas al estómago, proceden del cerebro límbico que controla la toma de decisiones. También puede fomentar comportamientos que van en contra de la percepción lógica y sensata de una situación.
Cuando no somos capaces de descubrir lo que dice nuestro cerebro límbico, caemos en la duda y nos guiamos por las pruebas. Punto clave 5. La gente sigue a un líder basándose en la confianza que surge al compartir creencias. Las empresas de éxito saben identificar a los clientes que comparten sus ideas. Compartir una identidad crea una atmósfera de confianza que, a su vez, genera lealtad. La confianza va acompañada de una sensación de valor. A las personas nos resulta más fácil creer en una empresa cuando podemos demostrar que no actúa solo por dinero. La confianza y el valor están relacionados porque ninguno puede comprarse ni transferirse sin el otro. Demuestran que comparten sus creencias para ganarse la confianza de los clientes. El por qué, el cómo y el qué de tu empresa deben estar en equilibrio. Por tanto, utiliza únicamente tácticas coherentes con tu por qué para alcanzar un objetivo. Garantizar el equilibrio suscitará un entorno de valor y confianza. Ocupar una posición de liderazgo no indica necesariamente que actúes como un líder. Tienes éxito como líder cuando la gente está dispuesta a seguirte por una motivación intrínseca. Puedes alcanzar esta posición por varios medios. Puede ser por tu cargo, tus ingresos o tu ingenio. Sin embargo, la gente no sigue a los verdaderos líderes por lo que tienen, sino por la perspectiva que aportan y su capacidad de motivar a los demás para alcanzar esa visión colectiva. La cultura que formamos nos ayuda a alcanzar el éxito, no nuestra apariencia. No hace falta ser rico o muy influyente para llegar a ser un líder. Lo que debes hacer es comprender a las personas con las que interactúas. Si tus valores coinciden con los suyos, estarán encantados de seguirte. Si las inspiras, estarán encantadas de superarse en tu honor. Así es como se consiguen resultados fantásticos en cualquier ámbito. Generamos confianza compartiendo con los demás aquello en lo que creemos. El mundo está formado por diversas culturas. Por ejemplo, la cultura francesa difiere de la estadounidense. Parte de la razón por la que la gente emigra es que no sienten que encajen en la cultura en la que se criaron. Del mismo modo, la cultura de una empresa es la columna vertebral que la une. No son ni los productos y servicios, ni el tamaño y el poder. Todo el mundo comparte estas creencias y valores, desde el recepcionista hasta el director general. Punto clave 6. Recuerda la importancia de las actualizaciones. Los empleados que se sienten parte importante de la empresa la guiarán hacia un gran éxito. Este éxito vendrá de las soluciones innovadoras que creen los empleados, porque lo harán por la visión de la empresa y no solo por un sueldo. Southwest Airlines es excelente a la hora de encontrar trabajadores que encajen perfectamente con la compañía. La consecuencia de encontrar personas que crean en sus valores es que éstas ofrecen un servicio insuperable. Herb Kelleher, su principal directivo durante los últimos 20 años, afirma que la actitud es más crucial que las aptitudes, porque los empleados potenciales pueden aprender fácilmente estas últimas. Las habilidades son conocimientos prácticos, y enseñarlas es mucho más fácil que enseñar valores. Estos son abstractos y están profundamente arraigados. Las personas basan su personalidad en valores y creencias fundamentales, y por supuesto la disposición a cambiar de actitud puede variar de una persona a otra. Algunas, obstinadas, se niegan a modificar sus creencias para adaptarse a una empresa. No obstante, vale la pena escuchar su punto de vista, porque pueden aportar algo importante de lo que puede carecer la organización ya establecida. Pero otros individuos están dispuestos a cambiar su perspectiva. Este proceso requiere un esfuerzo y un tiempo adicionales de los que no siempre dispone una empresa. El éxito de una empresa depende de que haya personas motivadas que busquen una mayor inspiración. Si desde el principio basas tus decisiones de contratación en el por qué, es mucho más probable que encuentres a alguien que encaje a la perfección. El éxito en una organización no depende únicamente de personas con un currículum impecable o una gran ética laboral. Por ejemplo, el desarrollador más sobresaliente de Tesla podría sentirse infeliz trabajando para Ford, y viceversa. Las empresas parecidas pueden provocar reacciones y actitudes diferentes, lo que influye en sus posibilidades de éxito. Un líder debe ser capaz de crear una atmósfera en la que puedan generarse y ejecutarse grandes ideas. En eso deben centrarse los buenos dirigentes, en lugar de intentar alimentar su ego siendo los únicos que generan ideas. Steve Jobs no inventó toda la tecnología que produce Apple. Proporcionó un modelo en torno al cual sus empleados innovan, y el resto es historia. Punto clave 7. El carisma y una comunicación clara son herramientas esenciales para convencer a los que creen en tu por qué.
Los grandes líderes son carismáticos porque saben por qué hacen lo que hacen y creen en una causa que es más grande que ellos. La energía y el carisma son diferentes. El carisma inspira y genera lealtad. La energía, no. La calidad de las personas que atraes a tu empresa o a tu vida personal está directamente relacionada con el tipo de visión que tienes. Cuando la gente está inspirada, pueden ocurrir grandes cosas. Sin embargo, la inspiración no es lo único necesario para convertir las ideas en acción. Es tan solo una ignición. Arranca el motor, pero no pone el vehículo en movimiento. Un líder inspirador es un elemento más del éxito. Nada puede suceder sin personas que conviertan los sueños y las ideas en realidad. El éxito es una acumulación de muchos esfuerzos. Algunas personas generan ideas, mientras que otras las diseñan, las analizan o les encuentran formas prácticas. Nadie es una isla. En algunos casos, una sola persona lleva un proyecto de forma independiente desde el momento de la conceptualización de la idea hasta la fase de producción. Pero estos casos son raros. Una creación fructífera requiere muchas mentes brillantes trabajando en ella. Estas personas crearán los sistemas y procesos para hacer realidad la visión. El por qué debe conectar con el cómo. Hay muchos ejemplos que ilustran este principio. Bill Gates creó la imagen, pero Paul Allen construyó Microsoft. Herb Kelleher tuvo a Roland King, que desarrolló la idea de Southwest Airlines basándose en la visión de libertad de Kelleher. Steve Wozniak creó Apple, pero fue Steve Jobs quien definió el porqué de la empresa. Una persona puede tener la imagen, ¿por qué? Pero otra debe tener los recursos. ¿Cómo? Las grandes organizaciones prosperan cuando existe una fusión de visión y talento. La visión y la misión están estrechamente relacionadas. La visión explica por qué existe la empresa, mientras que la visión describe el camino hacia el futuro descrito en la visión. La confianza y las aptitudes deben existir para que este matrimonio entre el por qué y el cómo dure toda la vida. Un líder debe confiar en sus empleados y viceversa. Conclusión: nunca pierdas de vista el porqué de lo que haces. Saber por qué te dará fuerzas para seguir adelante, esforzarte y levantarte cada vez que te caigas. En los negocios siempre estamos compitiendo contra alguien. ¿Qué pasaría si hiciéramos las cosas de otra manera y nos propusiéramos que la próxima semana fuera mejor que la actual, centrándonos en hacer que la organización fuera mejor que cuando nos incorporamos a ella? La coherencia separa a las grandes empresas de las corrientes. Pocas organizaciones no tienen un porqué, pero el verdadero problema es mantenerlo una vez que existe. Las empresas que se desvían de su porqué entran en una competencia perjudicial. Persiguen el prestigio en lugar de resolver problemas. Buscan solo ganancias en lugar de clientes satisfechos y no pueden fidelizar a los consumidores porque hacen cualquier cosa por vender. Deja de compararte con los demás. Reconoce el hecho de que no eres mejor que nadie. Céntrate, en cambio, en crecer y ser tu mejor versión. Del mismo modo, los líderes diligentes que empiezan por el porqué descubrirán que el optimismo y la innovación reinan en sus organizaciones. Independientemente del tamaño de la empresa, el sector, el producto o el servicio, podemos cambiar el mundo empezando por el porqué y abriéndonos camino a partir de ahí. Prueba esto. Ten un porqué claro y actúa de forma coherente con él. Encuentra tu porqué reflexionando profundamente sobre tus motivaciones. ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué cosas quieres conseguir o cambiar en el mundo? Esto es lo que sentará las bases de la siguiente etapa de tu vida. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el descubrimiento del propósito y la realización personal. Recuerda, cuando empiezas con el porqué, todo lo demás cae en su lugar. Deja en la caja de comentarios qué otros libros te gustaría que resumiéramos para el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también están en busca de su propósito en la vida. Juntos podemos inspirar un cambio significativo en el mundo. En la descripción dejaré el enlace del libro completo más otros libros recomendables para tu crecimiento personal y financiero. Recuerda, la gente no compra qué haces, compra por qué lo haces. Nos vemos en el siguiente video.